estamos viendo el libro de Éxodo, estamos mirando en nuestra Biblia cronológica a la par tanto el libro como al personaje. Y bueno, yo quiero que ustedes recuerden que Dios ha escogido a Moisés y lo ha escogido para un propósito muy específico. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que Él es el Dios de propósitos. El Dios que tú y yo adoramos, al Dios que tú le cantas, es un Dios que se mueve en propósitos. Es un Dios que sabe lo que va a suceder, que sabe lo que va a acontecer, lo ha planificado, lo tiene en su corazón, lo tiene en su mente, lo tiene escrito, dice la palabra, y también tu vida, mi vida, está en manos de Dios, así como la vida de este hombre. Así es que, si ustedes recuerdan rápidamente, lo que hicimos fue separar la vida de Moisés en 3 etapas. Y vamos a verlas. Observen conmigo este gráfico. Voy a mandarlo también posteriormente al WhatsApp del grupo de la iglesia. Y yo quiero que observen cómo la vida de Moisés podemos mirarla en estas 3 etapas. La primera es en el primer periodo de 40 años, en un segundo periodo también de 40 años y un tercer periodo de otros 40 años. Esto nos dice que Moisés vivió 120 años. Pero observen lo interesante. En este primer periodo de edad de 0 a los 40 años, vemos que Moisés va a vivir en el palacio. No va a vivir en una buena casa, no va a vivir en un buen barrio, va a vivir en el mejor lugar que existe dentro de Egipto. Y esto es en el palacio. Va a vivir como príncipe. Y también, algo que es muy importante es, va a aprender a ser importante. Ahora, recuerden que nuestro Dios es un Dios de propósitos y estamos contemplando ambas cosas. Entonces podemos ver el propósito divino de Dios para Moisés en este primer periodo va a ser, escuchen la iglesia, prepararlo para gobernar. ¿Para qué lo va a preparar Dios? Para gobernar. Es la voluntad de Dios que Moisés entre a la casa de Faraón. Es la voluntad de Dios que Moisés aprenda de todas las costumbres, de todo lo que se vive en este Egipto. Lo vamos a ver. En ese segundo periodo, que es de la edad de 40 a los 80 años, ahora vamos a ver a un Moisés en Madián, en la tierra de Madián. Y vemos que va a estar ahora no con una identidad de príncipe, va a tener una identidad de prófugo. Ahora va a ser un hombre perseguido, va a ser un hombre señalado, va a ser un hombre buscado. Y este periodo, lo que va a aprender Moisés, aprender a ser nadie. Primero aprendió a ser todo y ahora va a aprender a lo que es ser nadie. ¿Alguno de ustedes ha llegado a conocer alguna familia que tenía mucho dinero y después se quedó así de la noche a la mañana en nada? Yo recuerdo, yo estaba muy chavo y fueron nuestros amigos y bueno, yo los conocí cuando a veces no tenían ni qué comer y tenían una amistad muy fuerte con mi hermana y conmigo y nos platicaban. Sus papás murieron en un accidente, eran unas niñas jovencitas muy ricas, muy adineradas, tenían de todo. Y llegó la familia después de la muerte de los papás y les quitó todo. Lo único que le dejaron fue una casa, la más pobrecita. Y vemos este mismo asunto en la vida de Moisés. Aprendió a hacer nada, pero el propósito divino también sigue interviniendo en Moisés. Y vemos que aquí es que Dios lo va a preparar para pastorear, fíjese. Primero lo preparó para gobernar, pero ahora lo va a preparar para pastorear. De gobernar hombres, de gobernar mujeres, ahora va a llegar a pastorear cabras y ovejas por 40 años. Y en el tercer periodo de Moisés vemos de la edad de los 80 a los 120, que ahora va a ser un periodo donde va a estar en el desierto. Ya no está en el palacio, ya no está en Madián, ahora su vida va a ser deambular en el desierto por un periodo de 40 años y ahora ya no se presenta ni como príncipe, tampoco es un prófugo. Ahora su periodo de vida va a ser
como libertador. Y miren, por eso los propósitos de Dios primarios estaban vigentes y fuertemente operando en él, de parte de Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora el propósito divino era ponerlo a practicar tanto a lo que aprendió a gobernar como lo que aprendió en pastorear. Porque hay una diferencia. El pueblo de Dios necesita ser gobernado, pero también necesita ser pastoreado. El mundo necesita ser gobernado, pero no puede ser pastoreado. No puedes pastorear a las cabras, pero las ovejas necesitan ser gobernadas y pastoreadas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver el primer periodo de Moisés, de los 0 a 40 años, y vamos a leer la escritura. Ahora yo quiero que se preparen porque vamos a ver conjuntamente el libro de Éxodo. Vamos a ver un poco del libro de los Hechos de los Apóstoles y también vamos a ver un poquito de la carta a los Hebreos. Así que prepárese y venga conmigo a Éxodo capítulo 2 y vamos a comenzar. Ahora, antes de empezar a leer, recuerden que hace un par de semanas hablamos de las diferentes escrituras que conocemos. Lo que tú tienes en tus manos, pues es lo que vamos a ver conocido como el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento. Lo que para la Biblia hebrea es conocido como el Tanaj, pero también encontramos otro tipo de escritura que es el Talmud. Esta escritura, que ahora es escritura, antes no lo era. Antes era más la forma oral en la que se les enseñaba la palabra, las escrituras a las personas. ¿Recuerdan cuánto a ustedes les tocó el catecismo? Ah, bueno, algo así. ¿A cuánto les tocó la escuelita bíblica? Nos daban una hojita y nos echaban ahí un rollo, nos contaban, no era un cuento, era una historia bíblica, pero no nos ponían a leer de niños. ¿Recuerdan que no? Pues nada que ver. Nos platicaban la historia, usaban muñequitos, etcétera. Era algo similar a lo que es el Talmud. Y estoy mencionando esto porque sí es importante, mis hermanos, que consideremos estos tres tipos de escrituras para lo que vamos a estar viendo. Lea conmigo Éxodo capítulo 2, versículo 1 y vamos de lleno. Dice así la escritura: un varón de la familia de Leví. ¿Recuerdan quién era ese varón? El papá de Moisés. ¿El nombre de él? Ahiram. Muy bien. Dice que este varón de la familia de Leví, Ahiram, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Recuerdan cuál era esta mujer? Eso es más fácil. Jocabed. Muy bien. Y dice, versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo. Yo quiero que por favor observen algo. De hecho, se los voy a mencionar de una vez para que lo puedan ya estar tomando en cuenta. No vamos a encontrar el nombre de Moisés en todo este capítulo. Lo vamos a encontrar, pero hasta mucho más adelante. ¿Ok? Ahorita está identificado como un bebé, como un varón, como un niño. Dice, y dio a luz un hijo sin nombre. Seguimos leyendo, dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora les voy a pedir que vengan conmigo a Hebreos 11:23. Y estas escrituras que vamos a estar viendo y las vamos a ligar, nos van a ayudar a ver el panorama más amplio. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo. Mire cómo dice, por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y observen esto con atención, y no temieron el decreto del rey. Ponme por favor Hebreos capítulo 11 versículo 23. ¿Lo tenemos? Para ponerlo. ¿Sí es este? A ver. No, entonces estoy yo equivocado. Déjenme, les doy la cita correcta. Si alguien me ayuda por ahí para hacerlo más rápido. Déjenme rápido encontrar aquí. Con razón yo les veía cara ¿de qué hablas? Ok, Hebreos 11. Y vamos a esta versión. 11, ¿20 qué? 23, ¿sí es ese? Hebreos 11, 23. Ahora sí lo tenemos. Bien, ahora sí léalo conmigo, por favor. Dice, por la fe. Ahora,
Atención a esto, no está hablando de la fe de Moisés, ¿de acuerdo? Hebreos está hablando del concepto de la fe, la doctrina de la fe. Muy bien, entonces, él está diciendo, el escritor dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por un periodo de 3 meses. Vemos que sí coincide lo que leímos en Éxodo y lo que estamos leyendo, porque le vieron niño hermoso. Y miren esas palabras, y no temieron el decreto del rey. Vamos a volver ahorita a Éxodo capítulo 2, versículo 3. Observen esto, mis hermanos. Hebreo nos está diciendo que por un acto de fe, los papás escondieron al niño. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Faraón dio un edicto. Ya que las parteras no pudieron cumplir la orden del rey, ya que el sector de salud no cumplió el edicto del rey, que era tomar a los niños y matarlos cuando nacieran, entonces lanza un nuevo edicto, que ahora cuando nazca un bebé que sea hebreo, si es hombre, debe de ser arrojado ¿a dónde? ¿A dónde? No lo pierdan de vista, ¿de acuerdo? Pero los papás desobedecen, los papás de Moisés, de este bebé, desobedecen la orden. ¿Y qué hacen? Entonces lo esconden por un periodo de 3 meses. Obviamente un bebé recién nacido lo que hace es llorar de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con él? Dice Hebreos que no temieron el decreto del rey. Ahora venga conmigo, Éxodo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, toman una arquilla de juncos y la calafatean con asfalto y con brea y colocan en ella, vuelve a mencionar al niño, no hay un nombre, al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bien, tenemos los dos escritos, Hebreos y también tenemos Éxodo. Pero Hebreos nos dice que por la fe hicieron esto y no temieron el mandato del rey. Ustedes díganme una vez más, ¿cuál era el mandato de Faraón a hacer con los bebés? Arrojarlos al río. Ahora, noten esto, iglesia. ¿Qué acabaron haciendo los papás con el bebé? Lo arrojaron al río. Aquí podríamos tardarnos muchísimo. No lo voy a hacer, pero sí quiero que por favor observen eso y que eso los ponga a meditar. Ahorita, tantos conflictos que ha tenido la iglesia al ver algún tipo de gobierno u otro tipo de gobierno o tipo de leyes, y obviamente la iglesia tiene que cuidar de no obedecer leyes humanas que transgreden las leyes de Dios. ¿Me siguen? Pero tenemos que ser sabios, porque antes de ponernos en ese punto, tenemos nosotros que buscar, que consultar con Dios, que buscar hombres de Dios que sean expertos en la materia para que nos ayuden a ver qué podemos hacer con ese tipo de leyes. Porque al final del día, Jocabed y Airam dieron obediencia al rey, pero dieron lealtad a Dios. Por eso Hebreos lo maneja, porque ya lo estamos viendo desde este ángulo, lo estamos viendo de este lado de la historia. Y vemos que por la fe ellos no temieron el decreto del rey, no le tuvieron miedo. Hermanos, no tengamos miedo a los decretos que levantan los reyes, pero tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes y ver de qué manera podemos nosotros, si es posible, doblar la ley sin quebrantar la ley. Si es necesario, entonces tendría que ser quebrantada la ley. Me estoy refiriendo cuando esta ley transgrede las leyes divinas. ¿De acuerdo? Pero antes de ser tan ligeros para andar hablando y diciendo, tenemos que examinar bien las posibilidades que hay. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hace unos años se había levantado un edicto, por decirlo así, de que aquí, en el condado de West Palm Beach, si una persona, si un jovencito venía y decía, yo sé que tengo cuerpo de niño, pero me siento niña, y quiero que el pastor me ayude y me apoye. Según la ley, los pastores estaban obligados no a contradecir al niño, sino a ayudarlos en su proceso de identidad nueva.
Entonces, ¿qué pasó? Hubo una reunión de pastores, yo pude asistir, y en esa reunión de pastores, gracias a Dios, hay abogados, hay gente de leyes que también temen a Dios, como las parteras, ¿recuerdan? Las parteras que no hicieron caso al rey. Entonces nos dijeron, es muy fácil, cuando tú tengas un caso de ese tipo, dile, lo vamos a atender, pero nos vamos a ir a otro condado. Porque en ese otro condado, ahí sí no está prohibido. Si aquí un pastor le dijera al muchacho, no, mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto, y fuera, entonces el muchacho dice, no, a mí me dijeron que no, que soy un pecador, que esto y que el otro, entonces había un conflicto legal. Y tan fácil se solucionaba. Entonces, ¿qué hicieron algunos pastores cuando tenían que atender casos de este tipo? Simplemente se iban a otro condado, lo atendían allá y venían. Y si la persona decía, no, a mí el pastor me dijo, porque si el estudiante iba con el trabajador social y le decía, no, a mí el pastor me dijo esto y esto y esto, el trabajador social podía denunciar al pastor, un relajo. Pero venían y decían, no, pues fíjese que el pastor me dijo esto, pues vamos a ver. Entonces a la hora de que se presentaban delante de una autoridad, se le decía, bueno, esta plática la tuvimos en el condado de allá. Así es que aquí no se cometió ningún delito. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Es muy importante que observemos estos puntos y que observemos también cómo ellos, al final de cuentas, ¿qué hicieron? Obedecieron a Faraón, pero no de la manera que Faraón quería. Porque Faraón dijo, aviéntenlos al río. ¿Por qué? Porque para Faraón el río es una divinidad. Y dentro de esa divinidad, que era el río Nilo, se encontraba el dios Hapi, manifiesto en los cocodrilos. Entonces Faraón quería que no solamente hubiera un control de natalidad, sino que fuera una especie de culto a los dioses al arrojar a los niños al río para que esos dioses los devoraran. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer el edicto de Faraón, pero vamos a buscar en fe la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Por eso lo ponen en el río, pero no lo arrojan al agua. Ahora lo ven de una manera diferente. Es muy interesante esto. Bien, lea conmigo ahora el versículo 4 en adelante. Yo quiero pedirles que por favor sigan poniendo toda su atención y vamos a identificar en estos próximos textos a 4 personajes, ¿ok? Vamos, conforme leamos, yo quiero que pongamos atención en los personajes que nos van a estar mostrando esto, porque es muy importante todo lo que viene. Estoy armando todo esto para lo que sigue. Déjenme revisar mi tiempo. Muy bien, versículo 4. Una hermana suya, la cual, si recuerdan, era María. Ahora, esta niña en ese momento tiene 7 años. Cristal, ¿cuántos años tiene tu hija? 7 años. Yo quiero que imaginen, iglesia, que Elizabeth está viendo ese espectáculo. Y obviamente no fue iniciativa de María o Elizabeth, sino que los papás le dicen, ve y cuídalo. Qué angustia es cuando un padre pierde a un hijo. Y no me refiero a que se le muere, cuando lo pierde, cuando no sabe dónde está. Híjole, me ha tocado ver algunos, wow, es algo, si uno que no le pasó nada, siente horrible, ¿no? Entonces imaginen a los papás, un acto tremendo de fe, de decir, lo vamos a depositar en el río, pero este río no es una divinidad para nosotros, nuestro Dios está en el cielo. Y le dicen a la niña, ve y checa que esté bien, danos razón de qué va a suceder de él. Entonces dice la escritura que una hermana suya, aquí tenemos el primer personaje, que es María, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Versículo 5. Y la hija de Faraón, tenemos el segundo personaje, ¿de acuerdo? Número 1, María. Número 2, la hija de Faraón. La hija de Faraón descendió a lavarse al río. Ahora síganme aquí. También es algo muy importante que aclaremos esto. Cuando dice que descendió a lavarse al río, no quiere decir que se fue a bañar. ¿Ok? Créanme que ellos tenían muy buenos baños. No se bañaban en el río. ¿Ok? No era un asunto de higiene. Tampoco se fue a nadar, a quemarse al sol. No era un asunto ni de vacaciones, ni era un asunto de higiene. Era un ritual para ellos como una forma de purificación. Entonces, observen a la hija de Faraón bajo esa perspectiva, observen a María bajo la otra perspectiva, cuidando al niño, y la mujer
yendo a buscar a Dios. Hermanos, en todo el mundo vamos a encontrar hombres y mujeres buscando de Dios, el que sea. Y esta mujer quería buscar de su Dios. Y dice que descendió a lavarse al río. Y paseándose las doncellas, aquí está el tercer personaje. El primero es María, el segundo la hija de Faraón y el tercero doncellas. La palabra doncellas que ustedes ven aquí en el hebreo sería Nahar. ¿Cómo? Nahar. Ahora, bueno, siga leyendo conmigo. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella. ¿Quién ella? La hija de Faraón. Vio en ella la arquilla en el carrizal y observa, iglesia. Y envió a una criada suya. Aquí está nuestro cuarto personaje. Pongan toda su atención porque se les va a ir si no están listos. Número 1, María. Número 2, la hija de Faraón. Número 3, las doncellas, en hebreo Nahar. Y número 4, criadas, que sería Amá en el hebreo. La palabra doncella es Nahar y la palabra criada es Amá. Entonces, con la hija de Faraón viene un pequeño grupo de mujeres, unas amigas de ella, unas vírgenes, unas jovencitas, y la están acompañando, sus amistades, vamos a decirlo así. Pero detrás de ellas viene un segundo grupo, que son las criadas, las servidumbres. Ahora, la hija de Faraón, ¿qué amigos ustedes creen que tenían? ¿De qué nacionalidad? Sería más bien la pregunta. Egipcias. ¿Y qué clase de criadas o de qué nacionalidad serían las criadas? Exacto. Síganlo, por favor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a armar todo esto. Vuelvo a leerlo. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Ahora, ¿quién vio al barquito? Vamos a decir el barquito. ¿Quién vio la canasta? La hija de Faraón. ¿Quién fue a recoger la canasta? La criada. Muy bien. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño. ¿Quién vio al niño? La criada. Seguimos con la criada, ¿de acuerdo? Cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí el niño lloraba. ¿Y qué sucedió? Y tuvo compasión de él. ¿Quién tuvo compasión de él? La criada. En las películas nos muestran, ¿verdad? La hija de Faraón que agarra la cosa esa y que lo agarra y que, ay, ¿cómo lo quiero? No nos confundamos. La hija de Faraón viene junto con las doncellas y las criadas, ve esa cosa y le dice a la criada, ven tú, fíjate a ver qué es esa cosa. No sabemos si simplemente fue porque era un acto de servidumbre o porque era un acto de riesgo. El Nilo estaba infestado de cocodrilos. Entonces ella, la hija de Faraón, va a estar en la orillita, revisando, después de que le revisan, que no haya peligro. Pero cuando hay que adentrarse un poquito más, y tomen en cuenta algo, vamos a suponer, tenemos la casa de Jocabet y de Airam, pero por otro lado tenemos el palacio del Faraón. No crean que estaban en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Recuerden que ellos estaban en la región de Gosén, más al norte. El río fluye, tiene corriente, entonces ella deposita al niño. ¿Cuánta distancia viajaron? No lo sabemos. Pero obviamente que llegaron a tierras reales, por decirlo así. Entonces envía a la hija de Faraón a la criada a la que se acerca, la criada a la que abre la canasta, la criada a la que ve al niño y la criada a la que tiene compasión de él. Pero la criada descubre una cosa más, léalo conmigo. Versículo 6, una vez más, vamos a quedarnos en el 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo lo siguiente: de los niños hebreos es este. ¿Quién se dio cuenta que era hebreo? La hebrea, la criada. Hasta ahorita todo es con la criada. Muy bien, versículo 7. Entonces, ya que pasa todo ese asunto, la hermana se acerca a la hija de Faraón, ahí no lo dice, y le dice a la hija de Faraón:
iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, y fíjense cómo utiliza la misma palabra doncella, porque era virgen. Dice, y llamó a la madre del niño. Ahora, observen una cosa, mis hermanos. En toda esta situación que estamos viviendo, la hermana está observando, la hermana está al tanto. Y les vuelvo a repetir, es una niña como Elizabeth. Es una pequeñita que tiene que estar viviendo acontecimientos muy maduros. Ahora, aquí está utilizando la palabra nodriza. Bien, dice versículo 9, la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, es decir, mandan traer a la mujer, que en este caso va a traer a la misma madre, a Jocabed. La trae y le dice, lleva a este niño y críamelo. Aquí no me gusta mucho la traducción críamelo. ¿Por qué? Porque la palabra original es yanak, y yanak significa amamantar. Entonces le está diciendo, lleva a este niño y amamántalo. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia tan importante? Por lo siguiente, le dice, críamelo, o vamos a ponerle, amamántalo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora, si me das por favor, segunda de Crónicas 31:16, vamos a ver lo que encontramos aquí. Segunda de Crónicas 31:16, ¿lo tenemos? Bien, miren aquí por favor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años para arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. En esta parte, no vamos a leer todo el capítulo, pero se está estructurando todo el sacerdocio y todo el asunto. Y a los niños de 2 a 3 años, léanlo por favor, lean todo el capítulo del 31, se los dejo de tarea. Vamos a encontrar que ahí a los niños de 2 años era cuando se les empezaba ya a dar comida. Es decir, se destetaban o se les dejaba de amamantar para que el niño empezara. Ahora, este dato nos ubica en que Moisés tiene ¿cuántos años? 2 años. O sea, no tiene 2 años cuando está en la canasta, tiene 2 años cuando va a dejar de ser amamantado. Recuerden, le está diciendo críamelo. Para nosotros críamelo es muy diferente, no sé qué opinen. Para mí criar a un niño es enseñarlo a que se siente, enseñarlo a que vaya al baño, enseñarlo a que coma con la cuchara, que se porte bien, que diga gracias, que diga hola, que diga etcétera. Eso es criarlo. Yo tengo hijos grandotes y todavía no terminamos de criarlos, ¿verdad? No piensen que le está diciendo la hija de Faraón, críamelo, como nosotros entendemos. No, le está diciendo, dale pecho, hasta la edad de 2 años. Muy bien, vengan conmigo al versículo 10, por favor. Dice el versículo 10 de Éxodo 2, y cuando el niño creció, es decir, cuando tuvo 2 años, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, lo tomó como su hijo y le puso por nombre, iglesia, Moisés. ¿Hasta cuándo fue nombrado Moisés? Hasta los 2 años. ¿Qué nombre le puso la mamá? ¿Quién sabe? Pero oficialmente se le pone Moisés cuando tiene 2 años. Le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, este punto que vamos a tocar es un poquito delicado, así como con pinzas, así es que vamos a hacerlo con cuidado. Ayúdenme por favor, ponme el gráfico y vamos a observar lo siguiente. Moisés. Recuerden, por eso yo mencioné que Moisés es muy importante para 3 religiones, para el judaísmo, para el cristianismo, pero también para el islamismo, para el islam. Entonces, en hebreo se dice Moshe, que significa mo, aguas, y she significa salvado. En tu Biblia, tú vas a la referencia y te va a aparecer que Moisés significa salvado de las aguas, o de las aguas, ¿ok? Ahora, bueno, sigan aquí.
En griego se dice Moisés. En árabe se dice Musa. Pero síganme aquí tantito. ¿Están de acuerdo en que quién le puso el nombre Moisés a Moisés? La hija de Faraón. ¿Y de qué nacionalidad es ella? Es egipcia. El nombre no es hebreo. El nombre es egipcio. Vamos a ver el nombre. En egipcio se dice Momsés. Y aquí ya pongan más atención. La palabra Mo en el egipcio significa deidad del Nilo. El dios del Nilo. Y la palabra Mses significa engendrado. ¿Ok? Bien, está delicado esto, me voy despacio. Aquí, en otras palabras, para el egipcio, la hija de Faraón le pone Momsés por las siguientes razones. Esto según algunos historiadores, ¿ok? Yo lo estuve estudiando y creo que sí comparto con ellos prácticamente. Ellos lo hacen porque en este caso no quiere decir salvado de las aguas. En hebreo sí, entiéndase. Pero en egipcio, escúchalo iglesia, significa nacido de las aguas o un salvador que viene de las aguas. ¿Por qué? Porque era importante por las siguientes razones. Porque todavía Moisés está en el periodo de ser asesinado. Todavía está en el periodo de los 2 años. ¿Ok? Entonces, Faraón, al recibirlo, podría decir, este se va a volar. O sea, no lo queremos. Pero la hija de Faraón le dice a Faraón, mira, es un hijo dado del dios del Nilo. Les voy a poner este ejemplo. Observen aquí, Ramsés. En la familia real, en la familia de los faraones, del palacio, todo ese asunto, ellos siempre utilizaban nombres y añadían divinidades. Ramsés significa nacido o engendrado por el dios Ra. Ramsés. ¿Ok? ¿Recuerdan también a José que le cambian el nombre? Pero no me interesa tanto José, me interesa la esposa de José. La esposa de José, ella se llamaba Asenat. Y significa, significa posesión o pertenencia de. Y Nat viene de la diosa Neit. Entonces, esta mujer se llamaba posesión de la diosa Neit. Entonces, ellos utilizaban estos nombres. Ahora, Moisés, como lo conocemos, en el egipcio era algo como Momsés. Recuerden que son lenguas muertas, quiero que eso quede bien claro. Entonces, esto podría significar que Moisés sería el engendrado por la deidad del Nilo. Por eso sacado del agua, sacado de este lugar. O también el que iba a ser el salvador emergente del Nilo. En el Talmud que les mencioné, que era la Biblia oral, el judío tiene una historia, escúchenla rápidamente. El judío cuenta que en el periodo de la niñez de Moisés, entrando al palacio, a este niño se le ocurre tomar por descuido, era un niño, era un chavito, agarra la corona de Faraón. Y para ellos muchas cosas significaban presagios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los sacerdotes y los príncipes dicen, wow, agarró la corona, es un presagio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Recuerdan que Faraón, el otro Faraón, soñó que las vacas y todo ese rollo. Entonces vinieron esos hombres según el Talmud. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Esto significa, el presagio es que este niño va a usurpar tu trono. Él va a tomar tu lugar. Entonces le hacen un examen. Y cuenta la historia judía, que ponen una piedra caliente y ponen un brillante, una piedra preciosa, y dejan que el niño se acerque. Y el resultado era, si el niño tomaba el brillante, entonces era cierto el presagio. Y si tomaba la piedra, pues no, se quemaba. Entonces cuentan ellos de que toma la piedra y se la echa a la boca. Se quema la mano y se quema sobre todo la boca. Eso crea un defecto en él para poder hablar. Le crea una especie de mudez.
lo lastima tanto que hablaba como yo hablaba antes, era gangoso. Pero esa es una historia, por eso les digo, por eso nada más nos asomamos un poquito a esto, porque tenemos que tener mucho cuidado. Pero observan cómo en toda esa situación que se está dando en cuanto a los nombres y de alguna manera Dios lo permite, porque para el egipcio se está convirtiendo en alguien muy importante, pero Dios tiene sus planes y tiene sus propósitos. También cuenta dentro del Talmud que Moisés reniega, y lo vamos a ver, él va a renegar de todo lo que tiene que ver con la familia de Faraón, incluyendo el nombre. Entonces dicen que Moisés se quitó el Mo y él se llamaba Msés. Para nosotros llega como Moisés, ¿ok? Pero que su nombre ya era más como Amsés. Ya ven cómo hablan ellos. Entonces del hebreo se toma Moshe. Pero es muy importante y es muy interesante. Y vengan conmigo a Hechos 7:21. Vamos a ver en Hechos 7:21. Y quien está narrando a lo que vamos a leer, quiero ubicarlo rápidamente, es un joven, es un chavo, un jovencito, que está en medio de un juicio a punto de ser calificado culpable o inocente. Y lo que él va a hacer en este momento, en este juicio, él va a hacer una especie del Talmud, es decir, va a compartir toda la escritura en base a lo que ellos, a lo que sus maestros le enseñaron oralmente. Y miren lo que registra este hombre, este joven, que se llamaba, ¿saben cómo se llamaba? Esteban, exactamente. 7:21. Pero siendo expuesto a la muerte, hablando de Moisés, la hija de Faraón lo recogió y mire lo que dice, y le crió como a hijo suyo. Aquí la palabra crió sí es la que nosotros entendemos, no es que lo amamantó, lo recibió más o menos a la edad de 2 años y entonces ella le dio formación. Y dice 22, y que fuera enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Ahora, esto no quiere decir que era un excelente orador, no, lo que quiere decir es que tenía palabra de autoridad. Su palabra tenía peso, tenía autoridad. Entonces, tanto sus acciones como sus palabras eran aceptadas y eran reconocidas. Versículo 23, y cuando hubo cumplido 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjense cómo lo presenta Esteban. Dice que le vino al corazón, así, y suena como que le dieron ganas, ¿no? Voy a ir a visitar a mi familia, te van a ir a visitar a los míos. Pero vamos a ver que es algo completamente diferente. Porque recuerden, Esteban les está repitiendo lo que ellos en algún momento, en alguna de las sinagogas, le enseñaron a este jovencito. Este jovencito era igual que Pedro. Recuerdan que ellos lo calificaron como hombres del vulgo, es decir, hombres que no tenían letra, que no tenían estudios. Entonces, ¿cómo ellos recibían? Ellos escuchaban lo que se leía de la Torá, ¿ok?, del Tanaj, de todas las escrituras, las leyes, los profetas, etcétera, pero también escuchaban las historias como el Talmud, del Talmud, que era la Biblia oral. Miren, aquí dice esto, y ellos extendían la enseñanza, ¿no? Bueno, ahora, dice que cumplidos 40 años le vino al corazón visitar a los hermanos hijos de Israel. Aquí, hermanos, vamos a entrar al segundo periodo de José. Este fue de Moisés, perdón. Recuerden que en el primer periodo vemos a un Moisés como príncipe en el palacio, aprendiendo a ser un príncipe. Pero ahora vengan conmigo al versículo 11 de Éxodo 2. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Vengan conmigo rápidamente a Hechos 7:24. Vamos a volver con Esteban, a ver cómo Esteban lo presenta. Hebreos 11:24, ahora sí, Hebreos capítulo 11, versículo 24. ¿Listos? Vamos a leer del 24 al 27. Miren lo que nos dice.
Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó, y esa palabra subráyenla, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Este término rehusó es el mismo que se utiliza cuando el hijo pródigo viene con el papá y dice, dame la herencia que me pertenece porque yo me voy. Esto quiere decir que renegó, rechazó del linaje de Faraón, de la familia de Faraón, del apellido de Faraón, de todo lo que tenía que ver. Sígalo leyendo, una vez más. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y quiero aclarar este texto. He escuchado yo a algunos predicadores, y bueno, con mucho respeto, pero no es muy preciso lo que he escuchado de alguno de ellos, porque utilizan este texto que por la fe fue, este texto 27, ellos se refieren a que fue cuando salieron de Egipto. No es eso. Algunos se refieren de que es cuando se fue huyendo al desierto. No es eso, porque ahorita lo vamos a ver. Cuando se refiere que por la fe dejó a Egipto, es que él dejó al mundo, dejó todo lo que tenía que ver con el trono. Dijo, no quiero más nada con el faraón, me voy con los hebreos, pero habitando en la tierra de Egipto. Pero eso es muy importante. Moisés hizo lo opuesto de los hebreos. Moisés sacó a Egipto del corazón, pero continuaba en Egipto. Y eso es lo que debe de hacer la iglesia. Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Déjalos, yo ya me voy, Padre, a mí llévame, dame la gloria que yo tenía antes contigo, pero a ellos no te los lleves, a ellos déjalos, pero saca al Egipto del corazón. Entonces Moisés por la fe saca a Egipto del corazón, reniega de todo lo que tenía que ver con Egipto y prefiere vivir esa vida. ¿Ok? Vengan conmigo al versículo 12 de Éxodo 2. Entonces dice, miró, recuerden, Moisés está ya entre su pueblo y mira que un egipcio está maltratando a una persona. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Ok? Venga conmigo ahora a Hechos 7:25. Por eso les dije, vamos a trabajar esas tres escrituras y vamos a armarlas y vamos a tener todo el panorama. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? No se me están durmiendo, ¿verdad? Qué bueno. Hechos 7:25. Pero él, Moisés, pensaba que sus hermanos comprenderían, y lo subrayé yo, se lo recomiendo que lo hagan, que Dios les daría libertad por mano suya. Recuerden, estamos con Esteban, y Esteban lo presenta de esta manera, en la manera en que él lo recibió de parte de los fariseos, de parte de los escribas, de los maestros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Moisés pensó que sus hermanos iban a comprender que este acto, ¿cuál? El de haber asesinado al egipcio. Y dice que ellos comprenderían que Dios les daría la libertad por mano de Moisés, mas ellos no lo habían entendido así. Aquí Moisés ya tiene definido que él es el instrumento que Dios usaría para liberar al pueblo, según Esteban. Ahora, yo quiero aclararles algo. En la escritura dice que Esteban, lleno del Espíritu de Dios, abrió su boca y comenzó a decir todo esto. Quiero aclararles, Esteban está lleno del Espíritu de Dios. Lo que está hablando Esteban es lo que aprendió de los maestros, más la revelación del Espíritu que dice estas palabras. O sea, no es un cuento, no es una versión de la historia. Es un hombre lleno de Dios mencionando esto. Ahora, aquí es donde entra el propósito de Dios. Y vamos a ver rápido este gráfico, por favor. Y esto nos va a ayudar, que nos ayude a poder entender, sobre todo que nos ayude a poder discernir qué es lo que está pasando en estos días, no solamente a nivel mundial o a nivel nacional, pero también en tu vida, en mi vida. Y es esto:
el propósito divino. En la palabra griega para propósito divino es deselema, que significa la voluntad o lo deseado, el deseo del corazón, pero divino, no humano, divino. Y este se compone de 3 aspectos. Romanos 12 dice, no se conformen a este siglo, sean transformados. Vamos a ponerlo de esta manera, no se conformen a Egipto. Saquen Egipto de su corazón, siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento de la palabra, para que una vez renovados puedan comprender, y aquí describe 3 palabras, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahora, en el término buena, bueno, es agatzos, y esto tiene que ver con sazones o temporadas. ¿Cómo le llamamos a la primavera, verano, otoño, invierno? Estaciones, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con estaciones, tiene que ver con tiempos definidos cuando hablamos de buena. Y aquí se refiere a cuando Dios lo quiere. ¿Ok? Entonces cuando dice, para que comprueben la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, se refiere, número 1, a cuando Dios lo quiere. También agradable, euarestos, sería en la palabra original. Y esto quiere decir lo apropiado. Y nos refiere a qué quiere Dios. ¿Me están siguiendo? Y número 3, perfecta, que es teleios, y significa completo. ¿Ok? Esa palabra significa completo, cabal. Como dicen, ¿verdad? Cabalito. Eso significa la palabra teleios, completo. Es como lo quiere. La voluntad de Dios, el propósito de Dios está intrínseco en estos 3. ¿En qué quiere Dios? ¿Cómo lo quiere? ¿Y cuándo lo quiere? Y el problema que tenemos muchas veces con la iglesia es que logramos ver en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere, pero descartamos cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Nos queremos apropiar de un estado que la iglesia va a tener como un estado futuro y lo queremos vivir ahora. ¿Sabían ustedes que hay un sector de la iglesia cristiana que cree que Cristo ya vino hace casi 2000 años? Que ya vino en su segunda venida, despuesito de Juan, y que estamos viviendo el milenio, lo que sería el periodo del milenio. Hay un sector que lo creen y muy firme. Y ellos creen que todo esto ya se dio. Se burlan de nosotros cuando algunos de ustedes ponen, ¡ay! La vacuna, la marca de la bestia, la marca de quién sabe quién. Y no, pues nomás se ríen de nosotros. Porque ellos dicen, no, es que todo eso ya pasó. Según ellos, no comparto esa doctrina. Ahora, ¿por qué? Porque no ubicamos el tiempo que Dios tiene. Sabemos que el propósito de Dios en estos días, o sea, en este futuro, es que Cristo vuelva. Pero no sabemos cuándo y medio sabemos el cómo, como ladrón en la noche, dice. Entonces, de la misma manera en tu vida y en mi vida tiene que operar así. Tenemos que aprender nosotros a ubicar el propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, pero en estas 3 etapas. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una pareja de jóvenes y esta pareja de jóvenes han orado, han buscado al Señor y Dios de diferentes formas le ha mostrado a ellos que es la voluntad de Dios que se casen. ¿Ok? Sí es de Dios que se case esta pareja. Ellos han descubierto qué quiere Dios. Entonces pueden venir y decir, pastor, queremos casarnos porque Dios quiere que nos casemos. Entonces supieron lo que Dios quiere, pero están transgrediendo los otros aspectos, el cuándo Dios lo quiere. Oye, te quieres casar, pero tienes 18 años, 17 años. Hay una canción argentina que está muy buena. Se llamaba un grupo La Hormiga, no sé si la han oído. Por ahí de repente luego la voy a compartir. Está bien chistosa. Es un jovencito que ya ve cómo hablan, ¿verdad? Y le dice al pastor, pastor, me siento desesperado porque ya me quiero casar. Se me están yendo los años. Y le dice el pastor, pero si tienes 15 años, muchacho, ¿verdad?
Entonces, es lo mismo, el conocer qué es lo que quiere Dios, pero si nosotros no tenemos el cuidado de cómo lo quiere y cuándo lo quiere, echamos a perder las cosas. Vengan conmigo al versículo 13. Ahora, Moisés, mis hermanos, conoce el propósito de Dios, como les digo, pero Moisés es cuando sea procesado. En el procesamiento es cómo va a conocer el propósito de Dios a través de la buena, agradable y perfecta voluntad. Lean el versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y en Hechos, no nos vamos a Hechos, pero lo voy a recapitular. Él dice, o sea, Esteban usa estas palabras: varones hermanos son, ¿por qué se maltratan uno al otro? Y en el 14 dice: respondió uno de los hebreos: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, óigalo bien, tuvo miedo. Ven cómo no coincidiría Hebreos 11 con esta porción, porque si Hebreos 11 dice que por la fe Moisés dejó Egipto, ahí fue un acto de fe, pero aquí va a ser por un acto de miedo. Dice, Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vámonos de una vez al 16. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas a su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. 18. Y volviendo ellas a Reuel, ahí ya menciona el nombre, Reuel su padre, que recuerden, rápidamente lo menciono, ellos son parientes lejanos de Nimrod. ¿Ok? Los madianitas. Él les dijo: ¿por qué han venido hoy tan pronto? Ellas le responden: un varón egipcio. Moisés, y aquí sígame tantito, Moisés sacó a Egipto del corazón, pero Dios lo va a procesar para que exteriormente Moisés también deje al Egipto. Cuando yo llegué a la iglesia, ¿les diré o no les diré? Yo llegué con el cabello largo hasta acá, bien rockero. Yo me pintaba los ojos y todo, bien, estaba muy rockero, muy loco yo. Y pues empezaron a criticarme y yo, pues, ¿qué hice, verdad? Entonces una vez uno me dijo: oye, pues ya córtate las greñas, así me dijo. Y pues yo me sentí un poquito mal. Entonces otro hermano se acercó conmigo y me dijo: no te preocupes, no prestes atención a eso y deja que Dios sea el que vaya moldeando tu vida. Dios cambió mi corazón, pero de vez en cuando yo decía cada barbaridad, y Dios fue cambiando no solamente mi corazón, sino mis palabras y mi exterior. Entonces, en el caso de Moisés, Moisés ya había sacado a Egipto del corazón, pero había un proceso que tenía que verse también en el exterior. La verdad es de que debemos de vernos como hombres y mujeres transformados por Dios. Amén. Debemos de manifestarlo. Entonces, dice en el 19 que ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué han dejado a ese hombre? Llámenlo para que coma. Y miren en el 21, Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora. ¿Recuerdan lo que significa? Ave pequeña, ¿verdad? Muy probablemente estaba chaparrita y le llamaban así de cariño. Le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, que significa peregrino, porque dijo lo siguiente: forastero soy yo en tierra ajena. 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Pero mira lo que dice: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Observen algo aquí que es muy importante, no lo dejemos pasar. Nos dice la Biblia que Faraón murió. Recuerden que había un faraón que conocía a José.
se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, que era este. Y este faraón que muere es el que estaba detrás de Moisés. Pero a pesar de que murió faraón, el tormento a los israelitas permanecía. Y esto es bien importante, hermanos, porque tenemos que tener mucho cuidado. En términos de liderazgo, sea político, sea espiritual, sea familiar, muchas veces muere el líder pero deja el legado. Murió faraón pero dejó un legado. Y el legado fue que siguiera siendo atormentado el pueblo. Yo antes decía, ¿por qué cuando se levanta un nuevo presidente lo que procura muchas veces es deshacer todo lo que hizo el anterior? Con tanto trabajo, ¿verdad? ¿Lo han visto? ¿Por qué? Porque muchas veces el legado que deja un hombre no es bueno. Es terrible. Y ese hombre se va. Se puede morir o se puede ir a su casa o puede hacer lo que sea. Pero lo que deja, las leyes que dejan, a veces son leyes terribles. Por eso, iglesia, ustedes no deben estar orando por los presidentes cuando es el año de elecciones. Ustedes tienen que estar orando por los presidentes todos los días, todo el tiempo. Porque él se va, pero dejan legados. Yo tuve presidentes en mi país que dejaron legados terribles. Ellos están allá en París o en Europa, donde sea, y México está sufriendo las consecuencias de su legado. Y miren, dice la Escritura que el clamor de ellos con motivo de su servidumbre subió a Dios. Ahora, concluyo con esto. Vente, Francis, acompáñame, mi hijo. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Aquí cuando dice la palabra Dios, quiero aclarárselo. Y oyó Dios. Esta palabra Dios es la palabra, escúchenla, Elohim Shama. Y es una palabra dada de manera personal, es decir, como un nombre propio. Elohim Shama, y fíjate lo que significa. Elohim significa el poderoso creador, pero Shama significa el que te escucha. Hermanos, tenemos el Dios, adoramos al Dios que creó todo lo visible y todo lo invisible. Pero este Dios que creó lo visible, lo invisible, es un Dios que entre todas las cualidades que tiene una de que te escucha. Nos escucha, hermanos. Este Dios que es tan importante, que es tan elocuente, que es tan grande, es un Dios que nos escucha. Y es este Dios el que escuchó el clamor de ellos. 24. Y Elohim Shama oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por último, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, yo concluyo con esto. Yo quiero que traten de imaginar a Dios allá en las alturas, a Elohim Shama, pero este Dios tiene a alguien a su lado, el Hijo de Dios, el que está como un abogado, y Él está diciendo, Él está recordando acerca de este nuevo y mejor pacto que ha hecho contigo, que ha hecho conmigo, que ha hecho con nosotros. Hermanos, este Dios es el Dios que escucha y responde, porque todas las promesas, dice la Escritura, que en Cristo son en Él sí y amén. Una de las cosas, está comprobado, que menos hace el cristiano en general, ¿saben cuál es? Orar. Esas son una de las cosas que menos hace la iglesia. No oramos. No oramos teniendo un Dios que es Elohim Shama, un Dios que todo lo oye, un Dios que está atento a ti. Este Dios escuchó el clamor de este pueblo, un pueblo que estaba sufriendo, que estaba padeciendo, que estaba siendo
hostigado, que estaba queriendo ser exterminado de una o de otra manera, y Él los escuchó y Él no va a quedar indiferente. Yo creo que hemos aprendido, no sé ustedes, yo he aprendido bastantes cosas en esos textos, pero con lo que me voy, con lo que me quedo, es de que este Dios me escucha. No me interesa tanto, me llama la atención el nombre de Moisés, el significado, qué padre. Me llama la atención acerca de quienes acompañaban a la hija del faraón y todo lo que se... Todo eso está muy interesante, pero no hay nada como poder entender e irnos a casa con esto, que tenemos un Dios que nos escucha. Y que si yo esta noche en mi cama o en la sala o donde sea, en mi carro o aquí, que me quede apagando todo esto, empiezo a hablar con Él, Él me escucha. Por favor, váyanse con eso. Gerardo, Francis, cuando ustedes cantan, Él los oye. Entiéndanlo, iglesia. Hermanas, cuando ustedes predican, le enseñan a los niños, Dios los oye. Dios nos oye. Cuando estamos ante una multitud o estamos solos, Dios nos oye. Cuando estamos muy alegres, muy contentos, o estamos bien cargados con necesidades, con dolor, con desesperanza, Dios nos oye. ¿No le dan gracias a Él por eso? Él no es indiferente. A veces yo estoy tan clavado en mis cosas y llega mi hija y fíjate, papá, y yo nomás veo que se le mueve la boca. A veces vienen mis hijos y nomás veo que hablan y salen sonidos de su boca. Nunca les escuché, nunca les puse atención porque estaba yo en otra cosa. Soy humano. Pero Él no. A Él le puedes hablar tú, le puedo hablar yo, le puede cantar Francis, le pueden clamar ustedes, y Él nos escucha a todos y cada uno. ¿Qué le parece? Pónganse de pie. ¿Qué les parece si terminamos hablándole a Él? ¿Qué les parece si ustedes hablan con Él? A mí me gustaría apagar mi micrófono y que cada quien le hable en lo personal. Francis, si quieres tocar, toca. Si quieres cantar algo suave, hazlo. Pero vamos a concluir este tiempo así. Vamos a despedirnos también de la iglesia, nuestros hermanos que están en línea, que están ellos escuchando, que también ellos puedan hacer este acto, que también ellos puedan ahí en su casa hablar con Dios, hablar con el Dios que los escucha. Habla con Él, háblale a Él, te está escuchando, Él está esperando que mencione sus palabras. Dilo conmigo. Mi anhelo es mirarte a los ojos y decirte te amo, que no hay nadie como tú. Mi anhelo es mirarte a los ojos y decir que te amo, que no hay nadie como tú. Dile, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, puedes levantar tus manos. Jesús, precioso Jesús. Queremos decirte que eres precioso, eres hermoso para nosotros. Y Señor, vamos a disfrutar, vamos a aprovechar este privilegio que tenemos de poder hablar contigo y saber que mi Dios me escucha, que mi Dios me oye. Oye mis alegrías, pero también puede escuchar mis quejas, puede escuchar mis peticiones,
pero yo sé que Él también a la misma vez está trabajando en mí, en su perfecta, buena y agradable voluntad. Te damos gracias, Padre. Nos vamos de este lugar, pero tú vas con nosotros, tú te vienes conmigo, tú vas con mis hermanos. Gracias, Señor, porque llegará el momento en que deje de hablar con ellos, dejaremos el teléfono, dejaremos de textear, dejaremos de hacer llamadas telefónicas. Mi familia, mis hijos se irán a dormir, pero es cuando también podremos hablar contigo. Como dice el Salmo, aún en las noches me levanta, aún en las noches me habla y me aconseja. Gracias, gracias, mi Dios, por ser el Dios, el Creador, el Todopoderoso que nos escucha. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Puedes decir amén. Amén. Dios les bendiga, pórtense bien.